iglesia, pero trabajaba también con una radio muy importante en el Perú, ¿no? Entonces siempre la gente que trabajaba conmigo llevaba los equipos de sonido y todo lo demás, campañas evangelísticas. Y pues a la hora de trabajar, yo siempre estaba en el llano, ¿no? O sea, siempre me ponía igual que los demás, trabajando, llevando, levantando micrófonos, conectando cables, ¿no? Y los organizadores del evento estaban todos ellos entusiasmados porque ya iba a venir el tiempo, había mucha gente allí. Y entre ellos hablaban, decía, ¿a qué hora va a venir el pastor? No, no creo que el pastor llegue tarde, ¿no? ¿Lo conoces? No, yo no lo conozco. La gente que trabajaba conmigo, todos calladitos, nomás todos se reían, no decían nada. Hasta que ya eran como 5 para la hora que tenía que suceder. Así que alguien no se aguantó, dijo, ese pastor es impuntual, no creo que deba predicar. Bueno, hablando del pastor, bueno. Así que uno de mis amigos ahora dice, ¿qué te parece si vamos a orar antes de comenzar? Ya estaban orando un grupo de gente, pero el grupo ahí se expuso para orar. Así que nos sentamos allí. Mientras que ellos estaban orando, yo agarré, salí del lugar y me puse mi, mi saco, ¿no? Y ya. Así que a la hora que terminaron de orar, yo estaba delante, ¿no? Y las personas que estaban ahí, habían estado hablando, ¿no? ¿Dónde está el pastor? Dice, pero si él estaba con nosotros, ¿no? Él era el pastor. Entonces, y son experiencias. La apertura de la canción que usted acaba de escuchar me hizo recordar esto. Yo en mi país he trabajado con muchos cantantes, personas de radio y personas. Entonces, siempre teníamos esa costumbre de sentarnos en la cabina de sonido y hablar, orar, cantar. Y ahí salieron muchas canciones. Algún día les voy a presentar todo un grupo de canciones que salieron de allí de estas cabinas de radio. La radio es muy importante, ¿sabe? La música es muy importante. Y Cristian tenía razón cuando dijo que Santo, 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 ¿no? Es la canción que vamos a escuchar cuando estemos en la gloria. ¿Entiende usted? Ahora, pero mire, ¿sabe? Lo más trascendental de todo esto, hemos comenzado a hablar el domingo pasado acerca de la iglesia, acerca de la historia de la iglesia, y lo estoy tratando de hacer de una manera bastante, ¿qué le puedo decir?, puntual, porque hablar de historia de iglesia, pues tendremos que hablar mucho, ¿verdad? Pero ciertamente, una de las cosas que me mueve a tratar de historia de la iglesia es que bien, tenemos que mirar el pasado para entender el futuro y sobre todo el presente que estamos viviendo. Y quién sabe, hermano, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, muchos de nosotros, espero que todos, nos encontremos con las personas que estuvieron en este libro de Hechos. ¿Usted cree que sea posible? ¿O no? Técnicamente es así. ¿Por qué? Porque estas personas que conocieron a Jesucristo en temprana edad de la iglesia son creyentes, son salvos. Ellos tenían la misma esperanza que nosotros tenemos de estar en la gloria, ¿me entiende usted? Así que va a ser maravilloso cuando estemos en la gloria y encontrarnos con Pablo, con Pedro, encontrarnos con un Lucas posiblemente, encontrarnos con un Matías, encontrarnos con un Epafrodito, encontrarnos con tantas personas que se mencionan, Ana, acá en el libro de Hechos. Es maravilloso, ¿me entiende usted? Cuando me pongo a pensar eso, es algo sorprendente, es algo que no me imagino. La pregunta que me hago es, ¿y quién soy yo para tener semejante dicha? Ahora, si recordamos un poquito el sermón pasado, hablamos un poquito acerca de los comienzos de la iglesia y nos referimos a que la iglesia en Hechos capítulo 1, ¿no? Entre capítulo 1 y capítulo 2, había cometido, ¿no?, algunos errores y también algunos aciertos. El error más que podemos verlo tremendamente fue que esta iglesia no esperó, ¿no?, a cumplir las órdenes del Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, antes que regresen, esperen la venida del Espíritu Santo. Pero Pedro, entusiasmado, ellos quisieron hacer lo que les dio la gana, oraron, hicieron algo bueno, pero no dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, después parte de este error fue que nombraron a un apóstol, ¿no? Nombraron a uno y ellos mismos pusieron sus reglas, ¿no? Y tanto así que fue nombrado Matías. Y como les expliqué el domingo pasado, de Matías no se sabe más que su nombre.
porque no sabemos qué más hizo Matías, no sabemos qué ministerio grande tuvo en la historia. Pero después de eso, en Hechos capítulo 2, vemos cómo la iglesia comienza y comienza con un tremendo avivamiento, que Hechos capítulo 1 nos muestra todavía la idea de un Pedro que todavía vivía en su pasado. Aunque él había visto de cerca el sufrimiento del Señor, había tenido un encuentro con Jesús de diferentes tipos, él había confesado su nombre y tantas otras cosas más, pero lo vemos que en Hechos capítulo 1 él todavía sigue siendo impaciente. Y por eso es que se cometen errores. La impaciencia nos hace cometer errores. Pero después de que vino el Espíritu Santo, y dice que allí estaban reunidos las personas, ¿no? Y se acuerda que estaban los 4 hermanos de Jesús, estaban los 11 apóstoles, eran 14 personas, y había un número de 100 tantas personas, ¿no? Ahora, se da cuenta que el resto eran mujeres. También se los hice conocer ese día, ¿no? De que la mayor parte eran mujeres, que eran seguidoras del Señor Jesús, por supuesto. Entonces así comienza la iglesia, y después de un tremendo mensaje de Pedro en el capítulo 2, capítulo 3, vamos a ver cómo la iglesia crece tremendamente. Crece de una población de aproximadamente unas 15,000, 18,000 personas en Jerusalén. Ese día Pedro, con una tremenda exposición del evangelio, ellos lograron capturar la atención de 3,000 personas. Y de esas 3,000 personas, muchos dicen que eran bautizados. Y así comienza la iglesia. Pero así como comienza, también en todo el libro de Hechos nosotros vemos aciertos y derrotas. Vemos a hombres y mujeres luchando por la fe. Vemos a personas que Dios escoge y vemos a personas que Dios rechaza de plano, porque no están dentro de su voluntad. Pero, en fin, todo eso, si usted mira la historia de la iglesia en el libro de Hechos, usted se va a dar cuenta que sirvió para cimentar la fe de la iglesia. ¿Me entiende usted? Todo eso sirvió, nada más y nada menos, para que la iglesia tenga su propia declaración de fe. Ahora, no estamos hablando de denominaciones. La iglesia del Señor Jesucristo cree que Jesucristo es la cabeza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesucristo es el pastor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y que nosotros vamos a ir al cielo solo por gracia. ¿Estamos de acuerdo? Que Dios perdonó nuestros pecados cuando nosotros creímos que Jesús murió en la cruz del Calvario y pusimos nuestra confianza en eso, en lo que Jesús hizo. ¿Está de acuerdo conmigo? Esa es la declaración de fe. No hay otra cosa en el libro de Hechos. En el libro de Hechos no habían denominaciones. Eran cristianos. Ya con el tiempo comenzaron a haber personas que creían, y no con el tiempo, ahí nomás, en el Nuevo Testamento vamos a ver personas que creían con cierto sentido común de acuerdo a las circunstancias y comenzaron a desviarse de las doctrinas que el Señor Jesucristo había propuesto. ¿Me entiende usted? Entonces, eso es lo que creemos nosotros, ¿no? En lo que es la declaración de fe de la iglesia, está constituida en el libro de Hechos básicamente. Posteriormente, también hablamos de que Pablo había sido salvado, un hombre que había sido perseguidor de la iglesia. Después Pablo fue escogido, pero fue escogido no por los apóstoles, sino por Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Y que de alguna manera fue Jesucristo quien puso el apóstol número 12, ¿no? Y Pablo ni siquiera lo creía, decía, yo soy abortivo, pero yo estuve con Jesús 3 años en el desierto, donde Jesús fue mi maestro, ¿no? Y Pablo sentía la autoridad para confesar que Jesucristo era el Señor de la iglesia. Y por eso es que Pablo escribe sus obras, escribe las cartas de Pablo. En la historia se reconoce de que posiblemente el primer libro escrito del Nuevo Testamento es el libro de 1 Corintios. Muchos de alguna manera a veces pensamos que la Biblia está en orden, pero no, déjeme decirle que hay un tremendo desorden y que los estudiosos, ¿no?, han tratado de organizar la Biblia como ellos han creído, y estoy de acuerdo con ello. Pero pues si hubiéramos tenido que poner la historia del Nuevo Testamento,
obviamente hubiéramos puesto Primera de Corintios primero, ¿no? Porque aún los evangelios son parte del Antiguo Testamento, solamente que fue dividida la Biblia en el Nuevo Testamento a partir de los evangelios. Porque Jesucristo vivió en el Antiguo Testamento, Él no vivió en el Nuevo Testamento, ¿me entiende usted? O sea, hay muchas cosas que nosotros pensamos y creemos entender porque así nos explicaron o así nos vieron o a veces nos dieron una explicación equivocada. Lo cierto es que ahora los creyentes de este tiempo tienen fe, pero ahora tenía que ser instalada la misión de la iglesia. Y cuando hablamos de misión de la iglesia, estamos hablando prácticamente de la declaración de la misión de la iglesia. Todos ustedes son personas que tienen fe en Jesucristo. Puedo ser testigo de eso. Pero ¿qué es su enrolamiento en la misión de la iglesia? ¿Cómo usted está conectado a la iglesia? ¿Qué es lo que Dios le dice a usted acerca de la iglesia? ¿Qué es para usted la iglesia? Si la iglesia forma parte de su agenda o no. Y si forma parte de su agenda, ¿qué número en su agenda tiene la iglesia? Es posible que primeramente sea su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, y se me da tiempo la iglesia. Pero otra vez llegamos a la propuesta de que Jesucristo es cabeza de la iglesia. Cuidado que estás dejando a Jesucristo de lado. Pero vamos a explicarlo de una manera mejor. Entonces, para esto, busqué en la Biblia un libro que me ayudara, que nos ayudara a todos a entender qué es la iglesia y cómo estaba constituida. ¿Me entiende usted? ¿Cuáles eran los ingredientes importantes para llevar a cabo esta misión? Ya que ahora todos tenían fe, ahora, ¿cómo se llevaba a cabo esta misión? Y el próximo domingo veremos, del próximo domingo, veremos a quiénes Dios va a usar. Pero ahora miremos un poquito la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso es importante en su fundación, más o menos el año 52, en su tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí está en la iglesia de Efeso, ¿verdad? Ahora, y es importante porque es un lugar que no era judío, es un lugar griego. Y para los que quieren ser exactos en el mapa, Efeso está exactamente en lo que hoy es Turquía. Y los que están actualizados con los acontecimientos mundiales saben que Turquía tiene un papel muy importante en todo esto que está sucediendo en este momento en el mundo. Es parte clave de todas las guerras, de todo lo que sucede. Turquía es elemental y Turquía es el bastión, es el punto neurálgico y central de lo que se puede conocer como el mundo árabe. ¿Entiende usted? Es importantísimo, es importantísimo, es importantísimo. Los musulmanes proliferan en Turquía, pues es la religión más grande en Turquía. Entonces, Turquía es importante. Fue una de las iglesias más importantes en el mundo antiguo. Fue una de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y Efeso, que es el lugar que estamos viendo, ¿no? Como dije, cuando Pablo habla de Efeso, en su carta, él no señala ningún error de fe ni de práctica en la iglesia. Es el único libro en donde Pablo no le dice a los efesios, ¿no? No les habla acerca de los errores de la iglesia, para ser más claro. Él está aclarando ciertas cosas, declarando otras cosas y está enseñando de cómo es que debiera ser el funcionamiento de la iglesia. En el libro de Efeso nosotros podemos encontrar la iglesia y su testimonio en el capítulo 4. En el capítulo 4 también vamos a ver un retrato de la iglesia, ¿no? Cómo es la iglesia, cómo es el vivir de los santos en la iglesia, ¿no? Cómo es la relación cómo debiera de ser la relación entre los cristianos y cuáles pueden ser algunos conflictos dentro de la iglesia. ¿Me entiende usted? Entonces ahora vamos a ver algo muy sencillo. Honestamente, este tema es bastante sencillo para mí entender. Pero déjeme decirle que yo tengo casi 35 años en el pastorado. Y casi un tiempo, 37 años, 38 años, ¿no? Como creyente. Y déjeme decirle que eso que yo digo sencillo ahorita me tomó mucho tiempo entender. Me tomó mucho tiempo entender.
porque necesitaba madurar para entender algunas cosas que tal vez de plano cuando era joven en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, no entendía. Entonces hoy vamos a ver algo sencillo que para los hombres muchas veces se nos hace difícil entender, porque se refiere a este nuevo plan de Dios que trata de reconciliar al mundo usando a la iglesia, ¿no?, con su propio diseño, con su propio diseño. O sea, lo que tenemos acá es el diseño de Dios de lo que es la iglesia. No existe, el mundo cristiano está lleno de manuales. Hay respeto a los manuales, hay tremendos expositores de la palabra de Dios, tremendos eruditos en la palabra de Dios, tremendas personas que todos nos surten de manuales. Yo he leído muchos, ¿entiende usted? Y todos son bastante técnicos y bastante especiales. Pero si alguien quiere saber qué es la iglesia, vaya a la Biblia. Vaya a la Biblia. Entonces, ¿qué es la iglesia? Bueno, nosotros vamos a encontrar por medio de la Biblia que la iglesia no es una organización, no, sino es un organismo vivo, ¿ok? Es decir, la iglesia tiene vida propia. ¿Por qué? Porque Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, como Jesucristo es la cabeza, Él tiene todo lo que necesita para dirigir su iglesia. ¿Me entiende usted? Nosotros tenemos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Pero, y aquí viene el pero, de que aquí venimos los hombres, ¿no? Bien intencionados, con nuestros propios intereses intencionados, ¿no? Poniendo nuestra agenda, ¿no?, otra vez, tal vez con todo el propósito que tenemos, pero a veces nos olvidamos exactamente de quién es la cabeza. Hermanos, si bien es cierto, yo soy su pastor, no, yo creo que mi pastor es Jesús. Y por eso usted debe creerlo también. Que Dios ha puesto pastores y maestros, esto es cierto. Que Dios ha puesto autoridades en la iglesia, esto es cierto. Pero acá el pastor de esta iglesia se llama Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, otra vez, no estamos hablando de una denominación. Estamos hablando de la iglesia del Señor. El Señor Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. En el libro de Mateo 18 lo dice más o menos 1 o 2 veces, y después en Hechos lo vuelve a repetir 24 veces, y unas 60 veces esta misma palabra aparece en las epístolas de Pablo. Esto ya lo vi la semana pasada. Solamente haciéndole el acápite que iglesia en griego se llama eclesía. Y eclesía quiere decir tomados para salir afuera. Tomados para salir afuera. Eso quiere decir que Dios les tomó a ustedes del mundo en que vivían para ponerlos en un lugar de otra dimensión. Por eso es que el mundo no nos entiende. Porque nosotros, al ser parte de la iglesia, somos ciudadanos del reino. Vivimos bajo el reino. Estamos sujetos al reino de Dios. Pero la gente no lo entiende. Y bueno, un incrédulo no tiene que entenderlo. Pero usted sí tiene que entenderlo. Entonces, para que este organismo funcione como la iglesia que Jesucristo diseñó, este organismo tiene y necesita y requiere de una sola cosa que a la vez tiene diferentes virtudes. Esto se llama unidad. Unidad. Unidad debe ser el sentir prioritario de los miembros, ¿no? Y esta unidad tiene que reunir algunos requisitos del cual vamos a hablar. Déjeme hablar un poquito de por qué es importante la unidad. ¿Cuántos de ustedes son hinchas de algún equipo? Algunos, mis hijos son hinchas de los Seahawks, ¿no? De los Marines, ¿no? De Seattle, hablando de béisbol, ¿verdad? ¿Fútbol? ¿Tú tienes alguna preferencia? ¿No? ¿Ustedes? ¿No? Sí. El América. Imagínense, Armanda Remedios, ¿no?, pateando su pelota del América, ¿no? En fin, si hablamos de deportes, ¿no?, ¿qué cosa quieren los equipos en un campeonato? Ganar. Y cuando hablamos de ganar, recibir una copa, recibir un trofeo y por supuesto dinero, ¿verdad? ¿No? Los deportistas ganan mucho dinero.
¿verdad? ¿Qué cosa quieren las personas que forman parte de un club? Ganar. Y para eso se diseñan ciertas directrices, ¿no?, que hacen posible de que estas personas tengan un solo sentir. ¿Me entiende usted? No puede ganar un equipo que está desunido, ¿me comprende usted? Por eso que ganar no solamente es obtener el premio. Se gana porque uno está unido, entrelazado en un solo sentimiento, una sola voz, una sola pasión. Eso se llama unidad. Eso se llama unidad. Entonces, este mismo sentir debe de haber en la iglesia. Tiene que haber en la iglesia porque eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Cuáles son los ingredientes, ¿no?, que se deben aplicar para que se vean en la unidad de la iglesia, ¿no? ¿Cuáles son los componentes? Déjeme leer solamente Efesios 4, 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermano Roberto leyó este pasaje. Pablo está escribiendo, supuestamente él está en Roma. Supuestamente, digo supuestamente porque acá hay por lo menos 3 cartas que salieron al unísono. Y aparentemente estas cartas fueron a toda Asia y a Grecia. Pero esta carta fue puntual porque fue para los efesos. Pero también estaban los tesalonicenses y estaban los colosenses. Y Pablo estaba con un sentir especial porque él había llegado a un lugar donde quería llegar. Ahora, Pablo no llegó diciendo: hey, aquí soy Pablo, estoy. Pablo llegó después de 2 años. De 2 años habiendo sido martirizado, estaba en naufragios, y llegó para ser puesto preso. Y cuando llegó para ser puesto preso, a pesar de tener un soldado pretoriano atado a su muñeca las 24 horas del día, Pablo todavía empezó una iglesia en Roma. Tremendo, ¿no? Les testificó y empezó su iglesia en Roma. Por eso en algunas cartas dice: a mis amados hermanos que están en Roma. Y Pablo empieza esta iglesia, dice: yo pues preso en el Señor. Pablo ni siquiera considera que él está preso, ¿no? Que él está preso en una cárcel, sino dice: estoy preso en el Señor, soy prisionero del Señor. Y aparentemente lo dice con gusto, ¿no? Y Pablo dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces Pablo hace un llamado. Si quieres unidad, vamos a pasar al siguiente slide. Necesitas andar, ¿no? Necesitas andar, tener un andar digno. Ustedes que son llamados cristianos necesitan andar dignamente. Eso es lo que dice, ¿no? Efesios 4, 1 y 2. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios los sacó de un mundo perturbador. Recuerden que el mundo en el cual vivía Pablo ya era un mundo perturbador. Pablo vivía en el centro de una sociedad altamente idólatra y corrupta. Efeso era una ciudad donde tenía un templo a la diosa Artemisa, un centro de los placeres del mundo, un séquito de prostitutas dentro de la vida cotidiana de los ciudadanos griegos y muchos judíos. Y Pablo sabía, decía: usted que ha sido llamado de ese mundo, le ruego que viva como es digno de la vocación con que Jesucristo te llamó. Ahora, y a menudo muchas personas, cuando no conocen a Jesucristo y uno les invita, por ejemplo, a venir a la iglesia, lo primero que te preguntan es: oye, ahí te prohíben tomar, ¿no? Ahí te prohíben fumar, ¿no? Oye, ahí no se puede hacer pachanga, aunque muchos han estado en la pachanga ya. Entonces, no, oye, en tu iglesia
necesitas vivir dignamente de acuerdo a la vocación con que fuiste llamado. Ahora, no fuiste llamado para ser un títere. No fuiste llamado para ser un robotito. No fuiste llamado para ser una causa uniforme. ¿No? No fuiste llamado para no tener voluntad. Fuiste llamado por el Rey de Reyes para ser libre en el Señor. Pero Pablo continúa y dice, te voy a enseñar qué es lo que necesitas para vivir dignamente. Y son cosas bien sencillas, ¿eh? Son cosas bien sencillas. Una de las cosas que nosotros necesitamos para vivir según el llamado y tener una vida digna, la primera cosa que encontramos que debe de haber en la iglesia es humildad. Tenemos que aprender a vivir ¿en qué? En humildad. Pastor, ¿cómo concibo la humildad? Bueno, en muchos pasajes encontramos. Primero, estima a los otros como superiores a ti mismo y ahí se acabó el problema. ¿Me entiendes? Estima a los otros como superiores a ti mismo y ahí se acabó el problema. No le hace que la persona que está delante tuyo no sepa leer o escribir. Si tienes el sentir de humildad, vas a razonar y a pensar que esta persona está mucho más alto que tú. Y vas a tener un sentido completo de la humildad. Humildad no tiene que ver con títulos, humildad no tiene que ver con cuánto sabes, humildad tiene que ver con un sentir. Humildad no tiene que ver con tristeza, humildad no tiene que ver con pobreza. Un rico puede ser muy humilde y un pobre puede ser muy orgulloso. Humildad tiene que ver con un sentir de corazón y pensamiento. Ayer hablamos y decíamos que el corazón se conecta con la mente y la mente proyecta lo que nuestro corazón siente. Entonces, dice Filipenses 2, 5 al 8, dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ojo, Pablo mismo dice acerca de Jesús, ¿ustedes quieren hacer iglesia? Sí. Entonces, desde el que se cree más hasta el que se cree menos, desde el que dirige la iglesia hasta el nuevo que recién llegó, haya pues este sentir en vosotros que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, humildad es sinónimo de servicio. Humildad es sinónimo de servicio. Una persona humilde normalmente es una persona dispuesta a servir. ¿Ok? Podemos haber muchas personas dispuestas a servir, pero ¿sabes cuándo se acaba tu servicio? Cuando empiezas a renegar por el servicio que haces. Se acabó tu humildad. Así que lo que hiciste no tiene sentido para Dios. Ay, pero ¿acaso Dios es...? Eso no es mi pensamiento, es lo que dice aquí. Si no hay humildad, se acabó todo lo bueno que hiciste, se terminó. ¿Me comprendes tú? Entonces, una de las cosas más importantes es la humildad. Y la humildad nos ayuda a ser obedientes. ¿Me comprende usted? Si no hay humildad, no hay obediencia. ¿Me entiendes? Así que la humildad es la puerta ¿de qué? De la obediencia. La otra cosa que necesitamos ver aquí, que tiene que haber mansedumbre. Mansedumbre, ok, en la iglesia tiene estos ingredientes, ¿no es cierto? Para que la iglesia sea unida debe haber humildad. Y también debe de haber mansedumbre. Pastor, ¿mansedumbre no es humildad? No. Te voy a decir qué es mansedumbre. Mansedumbre es tener una fuerza controlada. Hay ciertas circunstancias que muchos de nosotros nos sacan de las casillas. Hay circunstancias, ahora recuerde que acá estamos hablando de situaciones de iglesias, de hermanos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de iglesias grandes, allá en Hechos, el mismo Tesalónica, el mismo Efesos.
Recuerden que las personas tenían diferentes sentir. Las iglesias allí eran multiculturales. Porque venían griegos, venían judíos, venían de diferentes sitios, personas con diferentes lenguas, y todos querían escuchar el evangelio. Venían las griegas, ¿no? Con su vestido manga cero, que se llama, ¿no? Sus brazos descubiertos, y las judías las miraban a las griegas y decían, ¿esta qué se cree? Y las griegas miraban a las judías y las judías entraban con sus joyas, con sus cosas en los brazos. ¿Eso por qué? Porque sabían que por costumbre, si el marido las dejaba, ¿no? Ellos solamente se quedaban con lo que tenían. Y esas personas eran convertidas y eran puestas en la iglesia del Señor. Y venían también cristianos muy solícitos, pero todavía cristianos judaizantes. Eso habla el libro de Gálatas. Los cuales decían que para que sea una iglesia todos los hombres deberían ser circuncidados. Y este era el gran problema de Pablo y Pedro, por eso se enfrentaron. Y ellos decían, no, las cosas no se hacen así. Las cosas se hacen como el Señor empieza a dirigir la iglesia. Ahora, recuerden ustedes que en ese tiempo la Biblia no estaba completa, así que ellos se regían por revelaciones, ¿no? Las cartas de Pablo son todo un conjunto de revelaciones que Dios da a Pablo. El mismo libro de Apocalipsis es una revelación dada a Juan por el propio Señor Jesucristo. Y no es hasta que Apocalipsis fue terminado cuando ya no se añade más. Por eso que la iglesia de hoy tiene 66 libros y no 72, como algunos lo dicen. Entonces, había que tener mansedumbre. Y como dije, la mansedumbre es fuerza controlada. Fuerza controlada. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy menso y humilde. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Manso. Manso no es ser menso. Dios no le ha pedido a usted jamás que ponga una cara de tonto. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es activo, vivaz, especial, empático. ¿Sabe qué es empático? Empático es lo opuesto a antipático, ¿no? Un antipático me cae chinche, me cae gordo, pues, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, así como yo. Entonces, por eso dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. Otra vez, mi corazón ordena mis pensamientos. Ok, el centro de mis pensamientos es mi corazón, ¿no? Me dice que yo debo de entender que los otros están en una mejor posición que yo. Yo voy a aprender a servirles, pero lo voy a hacer con alegría. La otra cosa que nos presenta aquí este mismo libro de Efesios es que tenemos que aprender a soportarnos, ¿no? Dice pues, Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y después dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué habrían que soportarse con paciencia? ¿Por qué habrían que soportarse? Bueno, otra vez, ya les dije, ¿no? Ya les dije, eran personas de diferentes culturas, con diferentes trasfondos históricos y todos estaban reunidos en la misma casa. Es posible que había habido roces, discusiones entre ellos. Es muy posible. Si entre los que hablamos el mismo idioma hay roces, imagínense entre ellos que no se entendían, ¿no? Entonces, pero otra vez dice, soportándonos con paciencia. Uno viene a la iglesia y es posible que el servicio o la música de esta tarde de repente no te guste, sopórtalo pues. A los años de pastorado yo he entendido que no existe la iglesia perfecta, no existe el pastor perfecto, no existe ni siquiera la predicación perfecta. ¿Me entiende usted? ¿Quién es perfecto? Jesucristo. Entonces, cuando dice soportando, quiere decir, hey, ¿te vas a enojar? Sí. Demórate. No es que no te enójate. Ten tu ira controlada. Sé manso, pero entiende que necesitas hacer las cosas en un proceso. Por eso dice, soportamos con paciencia. Paciencia.
¿no? Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír, tardo ¿para qué? Para hablar y tardo para airarse. No dice, no te aires. No dice, no te molestes. Dice, ¿te vas a molestar? Moléstate. Pero bájale las rayitas. Bájale las rayitas a tu molestia, ¿verdad? Y la otra cosa que dice Efesios 4, 1 y 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, dice, ¿en qué? En amor. Así, en amor. Cientos de veces se repite esta palabra, amor, amor, amor. O sea, todas estas cosas las tienes que hacer, pero en amor. Si no haces estas cosas en amor, entonces nada de lo que has hecho, aunque hayas tenido la buena intención, no sirve. No sirve. Y este es el gran problema de miles de cristianos hoy en día. Es el gran problema. Muchos tratamos de cumplir las normas y las reglas y creemos que estas normas y reglas nos van a ayudar a no tener deseos carnales. Pero no, nada de esto sirve. Nada de esto sirve. ¿Y por qué, pastor? Bueno, porque una sencilla razón. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo empieza a operar en nuestra vida, dice la palabra que se nos impuso una nueva naturaleza, que es la naturaleza del Espíritu, ¿no? Efesios dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, amor. Y eso se nos impuso. Ahí está, se nos impuso. Ahora nosotros tenemos que aprender a aplicarlo en el diario vivir. Y déjenme decirle, hermanos, que eso es completamente difícil. Y por eso nosotros tenemos que aprender a tener una dependencia de Dios en el Espíritu y no tanto en las reglas. Y por eso Pablo contendía mucho con las personas hablando de la ley en el libro de Gálatas, hablando acerca de que la ley es buena porque la ley me da a conocer el pecado, pero la ley no me salva. La ley no me salva para nada. Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. O sea, otra vez, la base de la unidad de la iglesia, en donde debe de haber humildad, mansedumbre, tolerancia, es el amor. Si no hay amor, soy como un metal o como címbalo que retiñe, ¿no? Como cuando estábamos ayer en la fiesta, ¿verdad? Está bonita, están mirando a la gente, está divirtiéndose ahí, ¿no? Pero la bulla, pum, 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 los decibeles estaban tan altos. Para los que conocemos un poquito de decibeles, sabíamos que 2 horas más y salimos locos, ¿verdad? Pero a los chicos no les importa eso, ¿no? Porque los chicos están en su salsa, están en su gloria. ¿Qué es lo que quiere un joven? Actividad. Así era yo cuando era joven. Ahora estoy sordo. Ahora estoy sordo. Entonces, ahora, esta unidad, la unidad, entonces debe ser fortalecida debe ser fortalecida en el Espíritu, como decía, ¿no? Efesios capítulo 4, versículo 3, dice así, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Otra vez, Pablo le está poniendo la frescura a la iglesia. Dice, oigan hermanos, para que se note la unidad de la iglesia, para que el resto pueda oler el sazón de la iglesia alrededor, para que la comunidad pueda conocer a Jesucristo como la cabeza de tu iglesia, esto tiene que haber. Pero además, todos ustedes deben tener un vínculo que los une, y ese vínculo se llama paz. Es decir, tienen que guardar
la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz es el antitipo de guerra. O sea, en dos palabras, no tiene que haber guerra dentro de su iglesia. Ahora, y déjeme decirle que Efesios habla de este vínculo desde el comienzo, ¿no? Para mí, Pablo resume el libro de Efesios en 3 palabras. Honestamente, 3 palabras. Primero es sentarse. ¿Qué tiene que ver sentarse? Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que dice acá. ¿Sabe lo que quiere decir? Que usted y que yo vamos a estar sentados, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Yo no voy a tener una silla especial por ser el pastor. Ni usted va a tener un lugar privilegiado, ¿no? Porque tal o cual cosa pasó. En la vida cristiana no existe el mejor testimonio que no sea haber recibido a Jesucristo. El testimonio más grande que uno puede recibir de parte de Dios es conocerle como su Salvador. Ahora, que yo fui drogadicto, que yo tuve un accidente, o sea, todas estas cosas son valederas, son conmovedoras, sí, pero no existe un testimonio más grande. En 2 palabras, no hay alguien más grande por su testimonio. ¿Me entiende usted? Todos somos vistos iguales. Y por eso el vínculo que necesitamos tener es este. Hermanos, en Cristo todos nos vamos a sentar en los lugares celestiales. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que dice la Biblia. La otra cosa es Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No solamente nos vamos a sentar en el cielo, sino tenemos que andar. Ya hemos visto cómo andar, ¿verdad? ¿No? Tenemos que andar de acuerdo al llamamiento que Dios nos hizo. Si nos sacó de la vagancia, si nos sacó de vivir en una vida sin propósito, ahora tenemos que andar en seriedad, con una vida con propósito, haciendo las cosas como para el Señor. Eso es lo que dice, eso es nuestro andar. Eso es nuestro andar. ¿Me entiende usted? Ahora, muchas personas tienen una tremenda relación con Dios figurativamente, porque saben que van a ir al cielo, porque saben esto, pero cuando tienen que encarar a Dios y Dios les pregunta, ¿y cómo es tu andar? Y ahí van a tener problemas. Ahí van a tener problemas. Porque a la iglesia la dejo para última cosa, no hago lo que tengo que hacer en mí dar al Señor, no sirvo, es decir, no sirvo en las cosas de la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia es importante, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Entonces, es posible que tu posición en Cristo sea buena, vas a estar sentado en los lugares celestiales, pero tu andar no está bien. ¿Me entiendes tú? Entonces tienes que arreglar eso. Y Efesios también nos habla de un estar. Ahora, el estar, ¿qué cosa implica? El estar lo dice en tiempo presente. El estar, ¿qué cosa implica? El estar implica esto, ve. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. El estar, ¿qué cosa implica? El estar implica andar preparados porque sabemos que tenemos un enemigo. Y ese enemigo se llama el diablo. Y el diablo va a estar dispuesto ¿a qué? A matarte. El diablo no quiere coquetear contigo. La única manera con que el diablo coquetee contigo es el que tú seas un cristiano tibio, un cristiano hipócrita, en donde te pueda traer a la iglesia y empieces a ser tibio. Porque, pues, es obvio que Satanás lo que quiere es eso, ¿no? Porque los cristianos tibios no impactan, ¿me entiende usted? Los cristianos tibios no cantan, no adoran, no alaban, no testifican. Los cristianos tibios están así. No pasa nada. Es la única manera como el diablo te va a dejar vivir. Pero obviamente Jesucristo te va a proteger. Si es que eres un cristiano completo. Y el último punto, las bases de la unidad no están en nosotros,
Las bases de esta unidad no tienen que ver con la organización de la iglesia. Las bases de nuestra unidad no implican la permanencia del pastor en este púlpito. En términos militares, uno dice, el comando nunca muere. Si no estoy, está el otro. Y si no está el otro, está el otro. Y si no está el otro, está el otro. Y si no está el otro, está el otro. Y así, y el comando nunca muere. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, las bases de esta unidad no están en nosotros. Las bases de nuestra unidad están en ese milagro que la gente no entiende. ¿Sabe cómo se llama? Trinidad. La Trinidad es algo difícil de explicar. ¿Me entiende usted? Difícil de explicar, porque la gente considera que hay tres dioses. Estamos hablando de un solo Dios. Un solo Dios, funcionando en tres personas distintas, pero no en tres dioses. Entonces, la base de esta unidad está en el trabajo de la Trinidad. Y vamos a ver cómo se presenta esto rápidamente. En capítulo 4, versículo 4 dice, un cuerpo, ¿no? Efesios 4:4 dice, un cuerpo. La iglesia es, ¿qué cosa dice? Un cuerpo, hermanos. Nosotros somos un cuerpo. Tú eres parte de este cuerpo. Algunos de nosotros somos la boca, otros somos los oídos, otros somos las manos, otros somos los pies, pero somos un cuerpo. ¿Me entiende usted? No hay unidad si usted no funciona. No hay unidad si usted no hace lo que usted debe de hacer. Ahora, la excusa es, yo no sé lo que tengo que hacer. Bueno, se terminó la excusa. Pregunta. Esa es una buena oportunidad para saber qué parte del cuerpo eres, ¿verdad? Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, cuando la gente llega a nuestra iglesia, a nuestro pequeño grupo, ve a Jesucristo en tu persona. En el momento que Jesucristo te da la mano a la hora que ingresas, o que se sienta contigo al lado a conversar, o que te despide, o que te da un abrazo, o que te saluda por tu cumpleaños, o te da una sonrisa, o porque te alcanza un café, o porque te sirvió el café, o porque limpió el baño, o porque conversa contigo en el tiempo del sermón. Un cuerpo. Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Hermanos, otra vez, en Cristo somos un cuerpo. ¿Está claro? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es su cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y después dice, el mismo Efesios capítulo 4, dice así, versículo 4, un cuerpo, y dice, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. ¡Wow! Y ojo que acá no se está refiriendo implícitamente al bautismo por inmersión. ¿Ok? Y recuerden que este también era una controversia, un punto bien claro de discusión, con bastante discusión allí, porque obviamente había muchas personas que ya se habían bautizado por la ley, ¿no? Los judíos sobre todo solían bautizarse en inmersión en agua. Y este era un punto de discusión. Pero Pablo no está refiriendo al bautismo por inmersión, que es importantísimo en la iglesia. Es una de las dos ordenanzas. Es la cena del Señor y bautismo de creyentes. Ordenanzas de la iglesia, no hay duda sobre eso. Pero acá se refiere a un bautismo en el Espíritu. Pastor, se refiere a recibir el don del Espíritu Santo. Señor, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo el día en que usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en otras denominaciones, en otros grupos, se describe esto de una manera diferente. Una revelación, una visión o algo por el estilo, una revelación en lenguas, en fin, hay muchas cosas para conjeturar eso. Pero lo que dice acá es sencillo. Entonces dice que el Señor actúa
¿no? Que la base de la unidad están en el trabajo que el Señor hace en la Trinidad. Ya vimos en Jesucristo y ahora lo vemos en el bautismo como una fe, una esperanza. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Ahora, ya el escritor de Judas supuestamente es el hermano de Jesús, ¿no? Él está viendo que hay ciertas cosas que están entrando a la iglesia. Me contaba Cristian, mi hijo, me contaba el hermano José, que por su zona hoy algunos estaban hablando de Biblia, ¿no? Estaban hablando de Biblia, o supuestamente de Biblia, y Cristian me contó esto primero, y entrando nomás, y después al poco rato José me estaba hablando lo mismo, estábamos callados nosotros, porque había una sincronía en lo que me dijeron los dos. Las personas que estaban predicando, ¿eran testigos de Jehová? No, están predicando acerca de la Madre Dios, ¿no? Ese era el contexto, ¿no? La Madre Dios, ¿no? Nueva religión, sí, posible. Sí, y obviamente, ¿no? En los posteriores tiempos habrá personas que imiten la fe. Y obviamente Cristian y José defendieron su doctrina. Y eso es lo que va a pasar en estos días. O lo que pasa hace tiempo, ¿me entiende usted? Pero ahora con más fuerza. Ahora con mucha más fuerza. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Cuando usted se bautiza por inmersión en agua, usted se bautiza no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero el día en que usted conoció a Jesucristo, usted fue bautizado por Dios en el Espíritu Santo, porque Dios en ese mismo día lo selló y lo separó para su gloria. Así que no espere una iluminación, no espere un sueño, no espere algo, eso no va a suceder de un momento a otro. Capítulo 4, versículo 6 de Efesios, para terminar, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? La Trinidad funciona de esta manera, pues, otra vez, ¿no? La Trinidad pone las bases de la unidad del trabajo en la iglesia, ¿no? Jesucristo es la cabeza del cuerpo, el Espíritu Santo es el que bautiza el cuerpo, y ahora tenemos a un Dios que está encima, que está por sobre todo, un Dios que tiene su pueblo. Ese pueblo es la iglesia, los que estamos acá congregados. Efesios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 2:18-19 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, por eso es que creo fervientemente que cuando estemos en la gloria, nos vamos a reconocer con todos aquellos hermanos que estamos mirando acá en la palabra. Y posiblemente nos reconozcamos, posiblemente en nuestras familias haya algún abuelito, bisabuelito, tatarabuelito. Nosotros no sabemos si el Señor vendrá en esta generación. ¿Qué pasa si no viene en esta generación y no viene hasta dentro de 100 años? Alguno de nuestros nietos, bisnietos, tataranietos o no sé qué número de nietos conocerá al Señor Jesucristo y le veremos. Eso será lo maravilloso. Veremos parte de nuestra genealogía aún en el cielo. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Me entiende usted? Efesios 3, 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y por eso Dios considera a la iglesia como familia. Hermanos míos, nosotros somos familia. Somos más que familia de sangre. Somos más que familia de carne. Somos familia del cielo. Somos conciudadanos. Somos herederos de la promesa. Tenemos un sello inigualable, indescriptible. Y por eso es que somos iglesia.
hace algunos años me encontré con voy a decirle amigo, vamos a ser amigos, ¿ya? Siempre he sido amigo de varias personas. Este es un joven que yo quería llevar a la iglesia por siempre y siempre tenía problemas de alcohol, pues, ¿no? Un día estoy pasando por un lugar y me llama. Estaba solito sentado. Siempre lo veía con muchos amigos, esta vez lo vi solo. Y estaba con su botella de cerveza allí. Y me llamó, era en la esquina de mi iglesia, el templo de nosotros estaba, vamos a decir, acá a mitad. Y había una esquina para llegar allí, en esa esquina había una tienda. Y esa tienda vendía licor, era un bar, cantina. ¿Usted tiene cantina en su país? Más o menos sabe lo que digo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ahí estaba, este muchacho me llamó. Dice que me dice así, pues ya pasé, ¿no? Y me senté. Me dice, te pido algo, hermano, me dice. Mis adentros decía, tú no eres mi hermano, ni siquiera eres mi primo. Le digo, ok, pues ya, si quieres un agua, algo. Todavía me faltaba como media hora para llegar al servicio, para estar en el servicio. Pero yo con mi intención de hablarle, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Tenía 20 años. Estaba con toda esa efervescencia de testificar. Entonces le pregunto, ¿por qué estás acá? Y me dice, oye, esto es igual que tu iglesia. Me dice. Y me hizo pensar, ¿por qué es igual que la iglesia? Porque la cantina, para las personas que toman, es una falsificación de cierta comunión que tienen hasta con Dios, ¿no? Te voy a explicar por qué. Primero, ¿qué se da en la cantina? ¿Qué se da? ¿Qué se da? ¿En la cantina qué se da? Licor. Licor, ¿verdad? ¿Qué se da en la iglesia? No, en la iglesia, hombre. ¿Qué se da en la iglesia? Se da gracia. O sea, por un lado, en la cantina se da licor. El licor a uno lo pone contento, lo pone apensativo. En la iglesia se da gracia. Y cuando uno sabe apreciar la gracia, uno se satisface con la gracia. Lo llena, ¿verdad? ¿O no? La persona que va a la cantina está buscando algo, ¿verdad? ¿No? Y busca el licor, ¿no? Pero la persona que está en la cantina realmente está escapando de su realidad. ¿Me entiende usted? Está escapando de aquello que le persigue, ¿verdad? Porque en la cantina todo es permisivo, todo es tolerante, ¿no? Y todo es incluyente, o sea, todo se puede tolerar, todo está bien. Ahora, muchos venimos a la iglesia buscando paz, buscando mejorar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Pero cada uno sabe lo que pasa. Usted conoce su historia, usted está pasando su propio reality show en su interior. Cuando usted salga de acá, cuando usted sale de acá, usted vuelve a su realidad. A menos que suceda algo antes de salir. En la cantina nada le asusta a nadie. Ninguno de los señores que están tomando allí están asustados por nada. Más bien todos están contentos. Es un lugar donde hay democracia. Donde hay democracia. El que llega primero se la atiende primero. Estamos hablando de una cantina donde la gente aún hasta es respetuosa. ¿Me entiende usted? En la cantina la gente se cuenta sus secretos. Se cuentan sus secretos, ¿no es cierto, no? Y por lo general en la cantina no hay chismosos. Nadie le cuenta al otro lo que el otro dijo, ¿verdad? Y más bien se callan. Sí, es el sitio donde todo el mundo se sabe. El cantinero sabe los secretos de todo el mundo, como el peluquero, ¿no? Ahora, entonces me dice esta persona, me dice, oye Juan Carlos, ¿tú sabes por qué una cantina nunca quiebra? Quebrar significa morir, pues, ¿no? Desaparecer. Realmente no sabía, no era asiduo de una cantina. Bueno, la cantina no cierra, no porque las personas que llegan sean alcohólicas. Y esta persona me dijo eso, mira, lo que pasa es que Él me dijo a mí, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer y ser conocido. El que yo iba a evangelizar, me dice, él me dice, Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer y ser conocido. En mis adentros dije, me está evangelizando a mí.
Este me está hablando algo a mí, ¿no es cierto? ¿No? Me dice el deseo de amar y ser amado. Ese es el deseo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la razón por la cual muchas personas buscan en la cantina la falsificación. Basta pagar 2 cervezas para que puedan obtener eso, ¿me entiende usted? Basta pagar 2 cervezas, ¿me entiende usted? Ahora, entonces yo le digo, a veces la cantina es la falsificación de la iglesia. Porque es en la iglesia donde uno debe ser democrático. Es en la iglesia donde uno debe ser permisivo. Es en la iglesia donde uno debe ser tolerante. Es en la iglesia donde uno debe ser humilde. Es en la iglesia donde uno no debe de dar confundido. Es en la iglesia donde uno tiene que hablar, tiene que manifestar sus deseos prioritarios. Es en la iglesia donde debe haber confesión. Es en la iglesia. ¿Entiende usted? La iglesia debe ser más importante que la cantina. ¿Me comprende usted? ¿Entiende? Entonces, no sé cuántos de ustedes conocen la Asociación de Alcohólicos Anónimos, pero la Asociación de Alcohólicos Anónimos se rige por esta filosofía, que es una filosofía que muchas de las iglesias no la tienen. No hay humildad, no hay amor, no hay tolerancia. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Por lo tanto, oye, entiende, cree y vive. ¿Tú eres necesario para la iglesia? Sí, eres necesario para la iglesia. Pero antes, Dios quiere que tú sepas que tu corazón debe estar lleno de estas virtudes. Por lo menos querer estas virtudes. Que es un proceso que las adquieras, seguramente que sí. Dios está trabajando contigo, poco a poco. ¿Está de acuerdo conmigo? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu gran amor y por tu gran cuidado. Ayúdanos a servirte de todo corazón, Señor. Bendice cada persona en esta tarde en la iglesia, en el nombre de Jesús.